Y estamos de regreso en Abriendo en la Mañana con Dari Terrero, dándole la continuación a este espacio matutino cargado de informaciones. Acabamos de escuchar la entrevista con nuestro compañero Rafael Padilla y Willy Jobal, dándonos un poco de entretenimiento ya para iniciar este fin de semana, porque hoy es viernes y el viernes lo sabe. Pero como los tenemos acostumbrado, ahora tenemos una interesante entrevista con el miembro de la Dirección Política y secretario de Propaganda del partido La Fuerza del Pueblo, el ingeniero César Fernández. Bienvenido, César. Hola, César. La verdad que es un honor estar con tres damas bellas e inteligentes. Y gracias a Dios que Dari se cogió el día libre, porque Dari es muy carpetoso, entonces yo sé que lo voy a pasar muy bien con ustedes. César, si entramos en materia automáticamente, uno de los temas más mencionados en esta semana ha sido Google. El presidente Luis Abinader mandó a que los partidos de oposición, en especial el doctor Leonel Fernández Reina, buscaran en Google algunas cosas. Entonces, en esa materia, ¿qué cosas tú encontraste? Porque me imagino, tú que eres muy ávido en todo lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Qué cosas encontraste en Google que sería bueno resaltar de los gobiernos del doctor Leonel Fernández? Bueno, lo primero, Noribel, que yo pienso que el presidente de mi país, lo primero, me da muchísima pena que mande a la gente a jugar Nintendo o PlayStation, porque eso es lo que él está diciendo. O sea, está buscando una excusa totalmente sin sentido. Decirle a la gente que se vaya a las redes, a la web, a un buscador, valga la redundancia, buscar información que ya la gente sabe. O sea, está dando una excusa ante una población que demanda y tiene muchísimas necesidades. Y eso es lo que este gobierno sabe hacer, dar excusas. Ahora hay apagones, hay una excusa que es una falta de planificación del gobierno pasado. Hay carestía de alimentos, la canasta básica está alta, esa crisis es externa, no es interna. Los combustibles no lo saben manejar, eso es externo. O sea, un gobierno que demuestra incapacidad. Entonces, si tú te vas a Google, como señala y como es el principio de tu pregunta, encuentras que en los últimos 8 años que gobernó Leonel Fernández, en medio de 4 crisis importantes. La primera, bancaria local, la quiebra de 3 bancos importantes del país, la quiebra de bancos importantes inmobiliarios en los Estados Unidos, un barril de petróleo sobre los $140 el barril, y 2 tormentas como fueron la tormenta Olga y Noel. Y en ese periodo, con esas crisis, el presidente Fernández no se sentó a llorar ni a dar excusas, sencillamente hizo que el país creciera en su Producto Interno Bruto en 47,000 millones de pesos, logró construir la línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, la autovía El Coral, entre múltiples obras, 5 extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Tecnológico de San Luis y cientos de centros tecnológicos comunitarios. Es decir, aprovechó el presidente Leonel Fernández la crisis para crear oportunidad. No se sentó a lamentarse, no se sentó a quejarse y a dar excusas. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? Pienso que los asesores de él, o si fue él que se le ocurrió mandar a buscar en Google, fue, como dicen en el campo, fue por lana, pero salió googleado en esta oportunidad el presidente Luis Abinader. En ese mismo tenor, automáticamente Luis Abinader, diciendo estas palabras y respondiendo directamente a Leonel Fernández, entonces lo marca, lo designa como su contendor en unas próximas elecciones. Cuando hace esto comete 2 errores políticos. El primero es, como tú muy bien señalas, elige al presidente Fernández como su competidor. Y evidentemente lo hace porque esa es la realidad. En las encuestas del día de hoy están prácticamente compitiendo cabeza a cabeza, como se diría popularmente. Pero ya él lo dice, eso. Tú como líder del país, como aspirante a una reelección, no lo puedes decir, tú tienes que manejarlo. Y el segundo error es que luce desesperado. O sea, luce desesperado porque en vez de buscar soluciones al país, lo que hace es que ataca
al presidente Leonel Fernández en todo lo que puede. Entonces la gente lo ve, la gente no es tonta, la gente se da cuenta, entonces la gente hace referencia a los gobiernos de Leonel y dice, bueno, este señor lo que está es asustado porque está en una carrera de la reelección que no la está ganando, lo que la está perdiendo y en vez de mirar hacia el futuro y tener firmeza en las decisiones y las actuaciones del gobierno, lo que tiene es debilidad. No cabe duda de que las encuestas, Leonel tiene una muy buena posición, muy buen posicionamiento y muestra que es el líder tal vez más conocido de República Dominicana. Pero esto no será tal vez una estrategia del PRM de mostrar a Leonel como su contendor para fortalecerlo y así dividir al PLD, porque no cabe duda de que un partido dividido no llega aparte. Si Leonel es muy fuerte como Leonel, la fuerza del pueblo como organismo todavía no está al nivel del PLD. Entonces, tal vez no es sentirse un poco como confiado en esos números que de esa encuesta, pero que se la da Leonel Fernández, no a la organización como tal. Todo lo contrario, Abril. Yo diría que la fuerza del pueblo ha venido repuntando, remontando en apenas 2 años de formación. Recuerda que obtuvimos un 8.5% con nuestros partidos aliados en las elecciones presidenciales y ya ese 8.5% que fue en una votación muy particular en medio del COVID, a 6 meses de salir del PLD, logramos eso. Ya la fuerza del pueblo, recuerda que estábamos en la casilla 18, en la boleta electoral, ya estamos en la casilla 3. En solo 6 meses de ejercicio pasamos de la 18 a la 3. Ahora, la fuerza del pueblo ya está por encima del PLD en muchas encuestas y en las demás está en empate con el PLD. Y eso es muy sencillo. Recuerda que ya ustedes no tienen todos los partidos aliados. Estoy hablando de la fuerza del pueblo y estoy hablando del PLD de manera particular, sin aliados. Los partidos políticos se sostienen y se construyen a través de tener una base social construida y esa base social se genera a través de ser gobierno. El PRD histórico ha tenido una base social entre un 25 y un 30% generada por el liderazgo de José Francisco Peña Gómez y los gobiernos del PRD. El Partido Reformista la tuvo en su momento y esa base social fue luego prácticamente absorbida por el PLD. La fuerza del pueblo, que no ha ejercido ningún periodo de gobierno, pero absorbe parte de la base social del PLD. Y esa base social del PLD, que estuvo acostumbrada a estar en el gobierno, a participar de los programas del gobierno, está viendo que la única opción que hay es Leonel Fernández. Los candidatos del PLD, ninguno, absolutamente ninguno, se acerca ni siquiera a la mitad de la puntuación que tiene Leonel Fernández hoy. Entonces, esa base social se va movilizando y va llegando ahora a la fuerza del pueblo. Por eso, te digo y te confirmo, y podemos verlo en diferentes estudios de encuestas que hemos realizado, que ya la fuerza del pueblo supera al PLD como partido. Y ni hablar del liderazgo del presidente Fernández, que está compitiendo con el de Luis Abinader. ¿Pero es suficiente para irse en primera vuelta con un 50 más 1? No, mira, al día de hoy, todas las encuestas dan segunda vuelta. Y por eso es el afán que tiene el actual gobierno y el presidente Luis Abinader de querer modificar la Constitución para reducir el porcentaje de 50 más 1 que establece nuestra Constitución para ganar en primera vuelta. Ellos lo saben, el 52% que obtuvo el presidente Luis Abinader no existe, no aparecerá y no lo tendrá. Por eso es ese afán, esa es la realidad de la intención de modificar la Constitución. Y obviamente en el escenario actual de hoy estamos hablando en nuestro país de una segunda vuelta electoral. Bueno, eso no es lo que se ha planteado desde el gobierno. La modificación de la Constitución realmente es por un asunto de la justicia independiente, de solidificar esa parte y que hacer de la justicia en nuestro país algo que no esté al beneplácito o a la intención del presidente de momento. A mí sí me gustaría preguntarle con referencia a lo que usted decía anteriormente de los momentos de crisis que vivió Leonel Fernández, que no son comparables en ninguna medida con el momento de pandemia que vivimos en años anteriores, que seguimos viviendo. No, para nada. Eso es un momento totalmente impredecible y usted sabe muy bien que era un momento único de la vida en el 2020 cuando el gobierno asumió el poder. Pero en referencia a eso es mi pregunta. El gobierno Luis Abinader ha siempre manifestado la intención de reunirse con los poderes políticos y empresariales de nuestro país para que le hagan propuestas. Incluso en ese momento, cuando se refirió a lo de Google, dijo que también estaba abierto a recibir propuestas. ¿Qué propuestas
de parte de la Fuerza del Pueblo, ustedes han externado, de qué otra forma ustedes ven posible salida a los momentos de crisis que estamos viviendo. Me encanta tu pregunta y a mí no me gusta que me la pongan tan fácil. Déjame decirte algo. Tú no puedes hablar nunca con un ciego y con un sordo. Si eres sordo, no escuchas. Y si eres ciego, no ves. En noviembre del 2020, la Fuerza del Pueblo entregó un documento, hizo un documento público, nuestra Secretaría de Asuntos Agropecuarios, con recomendaciones múltiples para que el gobierno implementara medidas para mantener nuestra seguridad alimentaria, que en ese momento estaba en un 70-75%. El gobierno, ¿qué hizo? Sordo, ciego y mudo. En enero del 2021, nuestra misma Secretaría de Asuntos Agropecuarios presentó 10 medidas para evitar lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué hizo el gobierno? Vivir en su burbuja. Entonces, el presidente Abinader es un irresponsable cuando dice que la oposición no ha presentado absolutamente ninguna propuesta. La Fuerza del Pueblo, desde que empezó la pandemia, ha hecho propuestas. En el sector salud hizo 3 propuestas. Manejo del COVID, manejo de las vacunas y manejo de la situación en las escuelas. Nuestra Secretaría de Educación del partido hizo propuestas de cómo manejar el año escolar. Aquí no se le ha dicho al país, porque este es un gobierno que engaña. No se le ha dicho al país qué pasó con más de 1.000 millones de pesos que se invirtieron en el año escolar, en los medios de comunicación, en el año escolar virtual. No se sabe qué pasó. ¿Cuál es la evaluación que tenemos del año escolar en COVID? No la sabemos, porque el gobierno repartió una fiesta de dinero a los medios de comunicación, amigos de ellos, para que hicieran negocio. La Fuerza del Pueblo ha hecho propuestas en el sector económico. Nuestra Secretaría de Economía ha hecho más de 20 propuestas. Nuestra Secretaría de Asuntos Laborales, con respecto a la cesantía, a la desvinculación de empleados del gobierno, hemos hecho propuestas. Hemos hecho propuestas, nuestra Secretaría de Obras Públicas del partido, de cuáles son las obras importantes y beneficiarias para el país. Nos hemos cansado de hacer propuestas. Ahora, no nos cansaremos y no desmayaremos. Estaremos siempre del lado del pueblo, que es nuestro principal aliado en esto. Pero lamentablemente tenemos un gobierno que está sumergido en una burbuja, que cree que todo está bien. Y cuando tú estás enfermo, lo primero que tienes que estar claro es que estás enfermo para poder sanarte. Y este gobierno no sabe que está enfermo y que está en crisis. A mí me gustaría chequear esas propuestas, porque no se pueden hacer propuestas en el aire. Se deben hacer propuestas concretas, basadas en los momentos que vivimos, basadas en los momentos especiales de pandemia en los que estamos. Y bueno, de propuestas en el aire ya estamos cansados y lo estuvimos durante mucho tiempo. Pero a mí me gustaría saber si esas propuestas que ustedes tienen de innovación y de cambio se van a hacer con las mismas personas que pertenecían al PLD, del partido del que ustedes se separaron. Porque vemos que cada día ustedes han estado involucrando y bueno, abriéndole las puertas a las personas del PLD que en un momento fueron contrincantes y que ahora los reciben con los brazos abiertos. Mira, las propuestas y los cambios no lo hacen la gente. Las propuestas y los cambios las hacen las ideas. Y en la Fuerza del Pueblo hay una cantera de jóvenes, mujeres y hombres, que están preparados para transformar el país. Y no solamente formados en las áreas profesionales, sino formados en la política, en la administración pública, para poder hacer esos cambios. Y no se trata de que compañeros hayan venido de la fuerza del PLD, y es natural que vengan del PLD porque fue de donde nacimos y de donde surgimos, pero en la Fuerza del Pueblo ya veremos en el gobierno del 2024 quiénes serán los actores. Ahora, esto no es asunto de quién es el actor, es el asunto de la causa. Y te aseguro que ya, con la experiencia que tiene el presidente Fernández, demostrada en el desarrollo del país, será todavía mucho mejor y mucho más eficiente en un nuevo gobierno. Qué bueno que usted mencione esa parte de la experiencia, porque luego de 3 periodos de gobierno, sería bueno saber qué de diferente puede brindar el doctor Leonel Fernández luego de, bueno, ese fracasado intento de las elecciones del año pasado con un 5%, 8% con los aliados, y luego ahora que se aboca de manera valiente, diría yo, a presentarse como presidente de la República para el 2024. ¿Qué de diferente puede traer eso? Me la sigues poniendo fácil. Claro, esa es la idea. En el 96
aquí había que pagar buscones para sacar una licencia, había que pagar buscones para sacar el pasaporte, había que pagar buscones en la Dirección de Impuestos Internos. El país era un desastre a nivel institucional. Los jueces lo ponían los políticos, los fiscales los ponían los políticos. Había todo un sistema corrupto en el Estado Dominicano. No existía ninguna ley de ordenamiento para manejar la corrupción administrativa. El presidente Leonel Fernández dispuso más de 14 leyes para tratar de perseguir la corrupción. Recuerda que el DEPRECO, lo que es el PEPCA hoy, fue una creación de Leonel Fernández, la ley de Contraloría, la ley de Tesorería, la ley de transparencia, acceso a la información pública, todos son iniciativas del presidente Fernández. Hoy, el gobierno del PRM nos ha vuelto atrás. Los buscones están de nuevo en la DGI. Los buscones están de nuevo en pasaporte. Voy a sacar un pasaporte. Que me diga alguien a mí que vaya a pasaporte. Las filas llegan afuera y la gente pidiendo dinero para hacerte la diligencia. Y lo peor, señores, algo que se había olvidado, son los apagones. Hemos vuelto a los apagones ya olvidados, que los gobiernos del presidente Leonel Fernández llegó a la famosa 24 horas con luz. Entonces, ese es el avance que promete. No solamente eso, primero rescatar lo que teníamos, que hay que rescatarlo, que se ha perdido, pero de ahí seguir en adelante en el desarrollo institucional, económico y social de la República Dominicana. ¿Cómo ustedes sugerirían que se enfrente el tema que a ustedes han criticado de la tasa cero de algunos productos? Porque independientemente de que ustedes apoyaron hasta cierto punto a algunos sectores agropecuarios, en algunos momentos ustedes también impusieron la tasa cero. Nosotros nunca hemos apoyado la tasa cero, todo lo contrario. Yo de manera particular he dicho que, y soy un amante del desarrollo de las infraestructuras, que es en el área profesional que me desenvuelvo, que cómo es posible que en un momento de crisis, donde tú sabías que venía una crisis y que iba a traer como consecuencia desabastecimiento de los mercados agrícolas, tú inviertas más o planifiques más en invertir en infraestructura y no en el campo. Te pongo el ejemplo. En el presupuesto de este año, según ha dicho el propio presidente de la República y el propio ministro de Obras Públicas, estamos hablando de 140.000 millones de pesos en infraestructura y apenas 5.000 millones de pesos en el agro. Eso no puede ser. O sea, tú tienes que apoyar la producción, desarrollar la producción y entonces las infraestructuras posponerlas. No es que no las hagas, es posponerlas para en el momento que el país tenga comida, tenga empleo y esté seguro, entonces habla de desarrollar la infraestructura. Eso es lo que ha planteado la Fuerza del Pueblo. En los 16 años de gobierno del PLD, donde gobernó el presidente Fernández 8 años y el presidente Medina 8 años, la agricultura creció promedio 4%. En el último año de Leonel Fernández, 2011, creció 7.3%, rompiendo récords mundiales. Y en estos 2 años que lleva el gobierno del PRM, ha perdido 47.000 empleos en la agricultura. Es decir, bajó de un 9% de la cantidad de empleos del país a un 7%. Lo que te dice claramente que el gobierno le ha dado espalda al sector agropecuario. Pero ¿cómo se evita, antes que termine, el desabastecimiento? Porque muy sencillo. Aunque inviertan, eso tiene un ciclo. Produciendo. Miren, yo te pregunto, ¿por qué Siembra RD no fue en el 2020 y fue ahora en el 2022? Ya. Porque estos tipos no entienden, o sea, es un gobierno que no entiende. O sea, no saben lo que tienen en la mano. Este es un gobierno que está en una burbuja, están perdidos. César, de verdad que necesitamos muchísimo más tiempo para seguir conversando.